So, Capítulo 7. Mice Ambrose Honeysuck caza un ganso bravo y tiene una visión. Mice Ambrose Honeysuck había acabado de almorzar y estaba chupando su pipa de arcilla sobre el césped tachonado de margaritas, bajo las ramas de un gran tilo refrescante que empezaba a amarillar. A su lado se hallaba su robusta e indolente esposa, Dama Yasmín, abanicándose plácidamente para dormirse, en cuyo regazo resoplaba y roncaba un sofocado doguillo, del color de los champiñones y de lengua rosada. Miss Ambrose estaba cavilando sobre la remesa que esperaba diariamente de Flor de Ámbar, un vino dorado oriental, de cuya importación su empresa gozaba del monopolio en Dorimer. Pero súbitamente despertó de su agradable ensoñación al sonido de voces chillonas y excitadas que provenían del interior de la casa, y al girarse dificultosamente en la silla, vio a su hija Monlove, con los ojos desorbitados y despeinada, que corría hacia él por el césped, y seguida de una multitud de criados aterrorizados, y todos parloteando a la vez. «Hija mía, ¿qué es todo esto? ¿Qué pasa?», exclamó irritado. Pero la única respuesta fue la mirada de terror desesperado de su hija, que dijo entre gemidos: «El horror de mediodía». Dama Yasmín se irguió sobresaltada y frotándose los ojos exclamó: «Cariño, creo que me había dormido, pero Monlove, Ambrose, ¿qué pasa?». Pero antes de que su esposo pudiera contestar, Monlove dio 3 alaridos espeluznantes y gritó: «Horror, horror, la melodía que nunca cesa, rompe el violín, rompe el violín. Oh, papá, acércate discretamente, de puntillas, por detrás de él y corta las cuerdas y déjame salir, quiero la oscuridad». Estuvo bastante tranquila unos instantes, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos alerta y asustados, como una fiera acorralada. Entonces, rápida como una liebre, salió corriendo a toda velocidad por el césped, mirando hacia atrás como si algo la estuviera persiguiendo, y precipitándose por la puerta del jardín, desapareció ante los ojos atónitos de todos. «¿Qué pasa?». Los criados, que hasta ese momento se habían mantenido a una respetuosa distancia, se acercaron en tropel gritando un revoltijo de exclamaciones y afirmaciones tales como: «Pobre jovencita, es una insolación, tan seguro que mi nombre es Fishbones. Demonios, se me salía el corazón del pecho al oír sus alaridos». Un poco de contexto: esta chica, junto con otras en su escuela para señoritas, llegaron 2 individuos muy extraños, uno llamado Willy Wisp, que es un chico, un adolescentillo pelirrojo, y un viejo todo arrugadillo que se llama Portunus, y se supone que Willy Wisp era como su profesor de danza, y Portunus era un violinista, y empezaron a bailar una musiquita extraña en la cual pues no podían dejar de bailar a pesar de que pues no querían, porque pues no se ha dicho aquí exactamente, pero es evidente que tanto Willy Wisp como Portunus son del reino de las hadas, ¿no? Continúo. Bueno, déjame marco aquí una cosilla y ahorita continúo. La cosa aquí es que no sé por qué. Bueno, supongo que a la escuela no se quedan ahí a dormir, ¿verdad? Que yo pensaría que sí, a como lo habían pintado al principio. Y por eso la chiquilla está ahí con sus papás. O llegaron las vacaciones, no sé. Las vacaciones de Semana Santa. La cosa es que la chiquilla no deja de escuchar la canción. Y probablemente va a ser una de las primeras, sino que la primera en desaparecer. Maldita sea. Doble esto mal. Y ya se rompió. Bueno. Ahí está. Se hizo lo que se pudo. Continúo. Y el doguillo ladraba con tal fuerza que poco faltó para que le estallaran las hijadas de color champiñón, y Dama Yasmín se puso histérica. De momento, Mice Ambrose se quedó perplejo.
Después, recomponiéndose, echó a correr con torpeza por el césped, con tanta rapidez como le fue posible, tras casi 50 años de vida muelle y regalada, y salió al callejón por la verja del jardín hasta llegar a la calle mayor. Una vez allí, se unió a la cola de una multitud apresurada que, en obediencia a la ley que impone a los ciudadanos el dar caza a un fugitivo, intentaban alcanzar a Monlove por todos los medios. La sangre le palpitaba con violencia en las sienes y su cerebro parecía congestionado. De lo único que era apenas consciente fue de un sentimiento de gran irritación contra Miss Nathaniel Chanticleer, por no haber renovado los adoquines de la calle mayor, pues eran endemoniadamente resbaladizos. Bajo esta irritación superficial, una ansiedad inefable zumbaba como un avispón. Con apuros se sumó al extremo de la cola de la cacería, resoplando, echando los bofes, jadeando, patinando sobre los adoquines, dando traspiés al cruzar el viejo puente que se extendía sobre el Dapple. Vagamente, como en un delirio, notaba que las ventanas se abrían de golpe, las cabezas se asomaban, y voces estridentes preguntaban qué estaba ocurriendo, y de boca en boca corrían las palabras. Es la señorita Honeysuckle que huye de su papá. Pero al llegar a la puerta occidental de las murallas de la ciudad, tuvieron que hacer un brusco alto debido a que una procesión fúnebre, la de un granjero de las proximidades, a juzgar por la apariencia de los duelos, se dirigía al interior de la ciudad con destino a los campos de Gramari. Los perseguidores se vieron obligados a permanecer en respetuoso silencio y a permitir que su presa desapareciera tras una curva de la carretera principal. La impaciencia de Miss Ambrose, era demasiado grande. Como grande también era su falta de aliento para registrar conscientemente las impresiones de lo que estaba sucediendo alrededor. Pero de la manera incuestionable y automática en la que en tales momentos los sentidos reaccionan, él vio a través de las ventanas del carro fúnebre que un líquido rojo se filtraba por el ataúd. Esta demora obligada quebró el hechizo de ciega determinación que hasta ese momento había fundido a los perseguidores en uno. Habían dejado de ser una jauría para descomponerse en individuos diferenciados, cada uno de ellos con sus tareas propias que atender. Sus piernas son demasiado ágiles para nosotros, dijeron con una sonrisa forzada y lastimera. Sí, es un ganso bravo, eso es lo que es, y me temo que nos ha conducido a una cacería de gansos bravos, dijo Miss Ambrose, azorado. Esperaba a ser nítidamente consciente de lo absurdo de aquella situación. Él, un exalcalde, senador y juez, y sobre todo la cabeza de la antigua y honorable saga de los Honeysuckle, corriendo con torpeza por las calles de entre brumas, al final de la cola de una multitud de aprendices y artesanos, a la casa del endemoniado y loco ganso bravo, que era su hija pequeña. Una pena que no le haya tocado esto a Nat en lugar de a mí, pensó. Creo que lo habría disfrutado más. Te escucho mientras dibujo. Oh, genial. ¿Qué estás dibujando? Yo hace rato estaba dibujando, pero me tomo un descanso mientras le avanzo a la lectura. Justo en aquel momento llegó un granjero en su caleza, y viendo la sofocada congregación sin aliento, resoplando y secándose la frente, les preguntó si estaban buscando a una joven, pues si ese fuera el caso, él se había cruzado con ella hacia un cuarto de hora más allá de la barrera del portazgo. Corría como una liebre. Le había pedido que se detuviera, pero la muchacha no hizo caso. Por aquel entonces Miss Ambrose ya había recuperado sus cabales y el aliento por completo. O sea, que habían estado ahí parados como idiotas mientras pasa la procesión esta funeraria por un cuarto de hora. De memes. Ya no hizo caso. Por aquel entonces, Miss Ambrose ya había recuperado sus cabales y el aliento por completo. Advirtió que uno de sus empleados se encontraba entre los últimos perseguidores y le pidió que regresara corriendo a los establos y ordenara a 3 de los mozos de cuadra que de inmediato salieran a caballo en busca de su hija.
Eso debía haber dicho desde el principio, señor. Y con un semblante muy severo encaminó sus pasos hacia la academia. Menos mal que no escuchó los comentarios de sus últimos compañeros de persecución al iniciar el regreso a la ciudad, pues no los habría encontrado ni cordiales ni respetuosos. La verdad es que la plebe no guardaba mucha querencia al cuerpo de senadores, porque al no haber oído los sobrecogedores alaridos de Monlove ni sus desaforados comentarios, la gente supuso que su padre la habría estado acobardando por algún leve agravio y que en consecuencia ella había puesto pies en polvorosa. Y si todos esos marranos cebosos de senadores, decían, corrieran así un poquito más a menudo, diantre, seguro que se podría sacar de ellos un tocino más sabroso. A un personaje de anime. Miss Ambrose tuvo que golpear muy fuerte la aldaba de la academia hasta que por fin fue la misma señorita Primrose la que abrió la puerta. Parecía aturrullada, y seguro creyó que Miss Ambrose, un tanto disoluta, a decir por la palidez del rostro y el enrojecimiento de los párpados. Vamos, señorita Krabappel, exclamó con voz atronadora. Por la cosecha de las almas, ¿qué le ha estado usted haciendo a mi hija Monlove? Y si es que estaba enferma, ¿por qué no he sido informado? Me gustaría saber. He venido a por una explicación y vaya si la voy a conseguir. La señorita Primrose, haciendo muecas y farfullando sonidos inarticulados, invitó a entrar al caballero, que estaba que echaba humo, y lo condujo al salón, pero él no pudo sonsacarle nada que no fueran balbuceos desilvanados sobre la necesidad de evitar las corrientes de aire frío y que la niña era muy testaruda y sobre un posible influjo del sol. Estaba claro que se había asustado muchísimo y más aún que había algo que quería ocultar. Sí, que vendió a todas las muchachillas a gente del reino de las hadas. Miss Ambrose, por su experiencia en los tribunales, pronto se dio cuenta de que la señorita Primrose pertenecía a un tipo de testigo con el que es inútil entretenerse, de modo que le dijo con dureza: «Es evidente que es usted incapaz de hablar con sensatez, aunque quizá alguna de sus pupilas posea esa habilidad. Pero le advierto que si algo le ocurriese a mi hija, usted sería considerada responsable. Y ahora mande llamar. Permítame ver. Mande que venga Prunella Chanticleer. Ella siempre ha sido una muchacha con la cabeza sobre los hombros y será capaz de decirme exactamente qué pasa con Monlove, que es más de lo que usted parece que puede explicar». La señorita Primrose, ahora casi atropellándose al hablar del puro terror, tartamudeó algo acerca de las horas de estudio y lo deseable que es la regularidad, y nuestra querida Prunella ha estado un poco pachucha recientemente. Pero él repitió con voz de trueno: «Mande que venga Prunella Chanticleer enseguida». Y allí, en pie, tieso y con expresión adusta, ofrecía el aspecto de una figura formidable. De manera que la señorita Krabappel no pudo hacer otra cosa que tartamudear, expresar su conformidad con un pestañeo y prometerle que la querida Prunella acudiría a verlo al instante. Cuando se marchó, él caminó con impaciencia de un lado a otro, con el gesto muy severo y negando con la cabeza de vez en cuando. Al poco rato se quedó inmóvil, sumido en profunda reflexión. Distraídamente cogió una zapatilla de lona de la mesa de trabajo, que se hallaba en proceso de ser bordada, con lanas de varios tonos vivos. Al principio la contempló con la mirada perdida, y sin interés su mente esbozó un juicio sobre el objeto. Su dibujo, medio acabado, estaba compuesto aparentemente de fresas silvestres, pero éstas eran de color violeta en lugar de rojas. Estaba bien hecho, la verdad. No había duda de que la señorita Primrose era una maestra de la aguja. Pero, ¿qué virtud tienen los labores de aguja? No le enseñan a uno sentido común. Masculló nervioso. «¿Y qué mujer esta?», añadió con un bufido desdeñoso.
¿No son bastante buenas para ella las fresas rojas? Tratar de mejorar la naturaleza con estúpidas fantasías y fresas de color violeta. Pero no estaba de humor para malgastar su tiempo y su atención con una zapatilla a medias bordada, y la arrojó con un impulso nervioso. Estaba a punto de salir de la habitación y llamar a gritos a Prunella Chanticleer, cuando se abrió la puerta y allí que entró ella. Si un extranjero quisiera contemplar una doncella de clase alta de entre brumas, Prunella Chanticleer era el espécimen perfecto. Era hermosa, rolliza y con hoyuelos, y como el caso de su madre, el inflexible sentido común de sus antepasados revolucionarios se había trivializado, aunque no ablandado, transformándose en un sentido del humor igualmente firme. Así había sido Prunella Chanticleer. Pero mientras ella caminaba hacia el interior de la habitación, Miss Ambrose se dijo: «Por todos los quesos de Dorimer, qué fea se ha puesto esta niña». Pero era una simple cuestión de gustos. Algunos podrían opinar que ahora era más bonita de lo que había sido. Lo cierto es que estaba mucho más delgada y pálida que antes, pero lo más destacable era el cambio en la expresión de sus ojos. Hasta entonces habían sido tan vitales e inquietos, y de un color castaño dorado, cabría añadir en justicia a los encantos de Prunella, como un par de abejas en verano, yendo como flechas de un pequeño objeto a otro y destilando de cada uno de ellos lo que fuera menos esencial, de modo que, andando al tiempo, habrían formado a partir de 1 millar de trivialidades esa miel de calidad inferior que ha dado en llamarse sabiduría femenina. Pero ahora aquellos ojos no tenían vida. O mejor aún, parecía que la memoria de la joven les estaba proporcionando una visión tan absorbente que ninguna otra cosa podría turbar su expresión. A pesar de su determinación, Miss Ambrose se sintió un tanto incómodo en su presencia. No obstante, trató de saludarla con el tono jocoso y paternalista que siempre empleaba al dirigirse a las hijas de sus amigos, pero su voz tenía una inflexión antinatural cuando exclamó: «Bien, Prunella, ¿qué habéis estado haciendo con mi Moonlove, eh?» Llegó a casa corriendo después de la cena, y si no hubiera sido porque aún estábamos en pleno día, habría dicho que mi hija había visto un fantasma, y luego salió disparada, subiendo por la colina y bajando hacia el valle, como quien persigue un papel, pero sin papel. «¿Qué le habéis hecho, eh?» «No creo que le hayamos hecho nada, tío Ambrose», respondió Prunella en voz baja y extrañamente neutra. Desde el episodio con Moonlove aquella tarde, Ambrose Honeysuckle tenía la extraña sensación de que los hechos estaban perdiendo consistencia, y él había entrado en esta casa con el firme propósito de restaurarles tal consistencia a toda costa. En cambio, la realidad parecía desvanecerse rápidamente, diluyéndose en una especie de atmósfera nebulosa. Pero él tenía los nervios más templados y un carácter más decidido que Miss Nathaniel. 2 hechos continuaban siendo incuestionables, a saber, que su hija había huido y que la institución de la señorita Krabappel era la responsable. A ellos se agarró con firmeza como si fueran los 2 lastres que por un peso le impidieran salir flotando hacia el techo. «Está bien, Prunella», dijo con severidad. «Hay algo muy extraño en todo esto, y creo que puedes explicármelo. Bien, estoy esperando». Prunella sonrió levemente y enigmáticamente y preguntó: «¿Qué dijo ella cuando usted la vio?» «Decir. Mi hija tenía un susto de muerte y no sé qué estaba diciendo. Parloteaba sobre que si el sol calentaba demasiado, aunque yo creo que estamos teniendo una temperatura otoñal muy corriente, y continuó con algo acerca de cortarle las cuerdas al violín de alguien. Yo qué sé». Prunella dio un débil grito de terror. «Cortar las cuerdas del violín», repitió con asombro, y añadiendo con una carcajada triunfante: «Ella no puede hacer eso». «Ya está bien, muchachita», gritó Miss Ambrose con brusquedad. «Basta de sandeces. ¿Sabes o no sabes lo que le ha cogido a Moonlove?» Prunella lo contempló en silencio 1 segundo o 2, y luego dijo lentamente: «Nadie sabe lo que le sucede a los demás,
Pero suponiendo que ella haya comido la fruta de las hadas, esbozó una sonrisa socarrona. En silencio y aterrorizado, Miles Ambrose clavó la mirada en la joven y estañó con furia. Tu boca, sucia, pequeña desvergonzada, ¿cómo te atreves a insinuar? Pero los ojos de Prunella estaban fijos en las ventanas que daba al jardín, y él instintivamente miró también en la misma dirección. Por un segundo pensó que el retrato del duque Aubrey, que estaba colgado en la sala del Senado del Ayuntamiento, colgaba ahora de la pared del salón de la señorita Primrose, enmarcado por la ventana, con el trasfondo frondoso del jardín. Había un hombre, vestido con ropas antiguas, sin apenas moverse, el rostro, los rizos de color caoba, el traje verde, el fondo bucólico, todo, hasta el cuerno de caza entrelazado de flores que sostenía con una mano y el cráneo humano que sostenía en la otra, era idéntico a la representación en el famoso retrato. Por las damas blancas de los campos, farfulló Ambrose Honeysuke frotándose los ojos, pero cuando volvió a mirar la figura había desaparecido. Se quedó boquiabierto y desconcertado unos segundos, y Prunella aprovechó la oportunidad para escabullirse. Él entró en razón, hecho una furia. Había estado haciéndole trucos estúpidos y vulgares, a él, al senador y exalcalde Ambrose Honeysuke, pero iban a pagar por ello, por el sol, la luna y las estrellas, por supuesto que iban a pagarlo, y agitó el puño a las paredes adornadas de hierba y cebollas albarranas. Pero mientras tanto, era él quien estaba pagando por ello. Se había lanzado una acusación atroz sobre su única hija, y quizá la acusación estaba fundada. Bien, había que enfrentarse a la situación. Ahora estaba bastante tranquilo, y manteniendo el rostro severo, parecía una persona mucho más aterradora que la criatura que balbuceaba llena de ira hace unos instantes. Estaba determinado a llegar al fondo de este asunto y a defender a su hija frente a la absurda insinuación que había hecho Prunella Chantecler. O incluso, en el caso de que la acusación se confirmara y una voz en su interior que no podía ser acallada continuaba diciendo que era cierta, a enfrentarse a los hechos con firmeza y, por el bien de la ciudad, descubrir quién era el responsable de lo que había ocurrido y castigarlo como se merecía. Probablemente no había nadie en Entre Brumas como él que pudiera sufrir en el mismo grado por tales escándalos en su familia, y había algo admirable en su actitud estoica con la que se enfrentaba a esa posibilidad. Ni por un instante pensó en silenciar el asunto para proteger la reputación de su hija. No, la justicia debía seguir su curso, aunque toda la ciudad llegara a saber que el único vástago de Miles Ambrose, una muchacha, la cual de alguna manera lo hacía más terrible, había comido la fruta de las hadas. Y respecto a su visión del duque Aubrey, la consideró una alucinación debido a su nerviosismo y quizá también a la atmósfera histérica que parecía envolver la academia como una espesa niebla. Antes de abandonar el salón de la señorita Primrose, su vista tropezó con la zapatilla a medio bordar que él había lanzado con impaciencia al entrar Prunella Chantecler. Sonrió haciendo una mueca. Tal vez, a fin de cuentas, no se debía al mero y absurdo capricho femenino de que las fresas fueran de color violeta en lugar de rojas. Puede que se hubiera inspirado en modelos auténticos para hacer el bordado. Se guardó la zapatilla en el bolsillo. Podría ser una valiosa prueba en los tribunales de justicia, pero se equivocaba al suponer que las fresas bordadas en la zapatilla era fruta de las hadas. Capítulo 8. Endymion Lear parece asustado y una brecha se abre en una vieja amistad. Miles Ambrose tenía la convicción de que, al llegar a casa, se encontraría con que uno de los mozos de cuadra que había enviado en busca de su hija ya había regresado con ella sana y salva. Pero no fue este el caso, y hubo de enfrentarse a otra horrorosa contingencia. Habían visto a Moonlove corriendo a una velocidad tan grave y sin desmayo, como para pensar que una fuerza sobrehumana la empujaba, exactamente hacia el oeste. ¿Qué ocurría si su hija se dirigía a las colinas del confín? Una vez franqueada aquellas colinas, ya nunca se la volvería a ver en Dorimer.
Él debía salir de inmediato a ver a Munchausen y dar la voz de alarma. Tenían que enviarse partidas de búsqueda enseguida para registrar el país de un extremo a otro. Cuando se disponía a salir, dama Yasmín lo detuvo con su característica actitud quejosa y fastidiosa que él siempre había considerado exasperante. —¿Dónde has estado, Ambrose? —exclamó lastimeramente. —Primero Moonlove gritando como una cacatúa enloquecida, y después tú te marchas corriendo, justo al acabar de cenar y dejándome a mí así, en la estancada. Tan enfadada que estuve y a punto de desmayarme. Sí, seguramente, señora. ¿Dónde fuiste, Ambrose? Y su voz se hacía cada vez más estridente. Quiero que vayas a ver a la señorita Primrose y que le digas que no debe permitir a Moonlove hacer esas machotadas y gastar bromas a sus padres, entrando a todo correr en casa de en pleno día, y como lo ha hecho, y diciendo tales tonterías. Ha sido una niña mala de verdad dándonos ese susto. Casi me inclinaría por irme derechita a la academia y darle una buena regañina. Basta de cháchara, Yasmín, y déjame marchar. Moonlove no está en la academia. Y sintió una especie de despiadada satisfacción cuando, al girarse mientras se apresuraba a salir de la habitación, le soltó: Mucho me temo que nunca volverás a ver a tu hija, Yasmín. Aproximadamente 1 hora y media más tarde, Miss Ambrose regresó a casa más deprimido incluso que cuando se había marchado, pues se había enterado por Munchausen que la alarma sobre el consumo de la fruta de las hadas se había extendido por la ciudad. Se encontró en Endymion Lear sentado en el salón con dama Yasmín. Las palabras que su marido le había dicho al marcharse habían desencadenado en ella un violento acceso de histeria, y los alarmados criados, temiendo un ataque, habían llamado, bajo su responsabilidad, al único doctor de Entre Brumas en el que ellos tenían alguna fe, Endymion Lear. Y a juzgar por la expresión serena y sonriente de dama Yasmín, el doctor había conseguido suprimir el efecto que le había producido las palabras de su esposo, y que recuperara lo que ella le gustaba llamar su mente, su normal equilibrio, es decir, el propio de una tetera que contiene el agua justa para hervir cómodamente sobre un fuego moderado. Dama Yasmín saludó a su marido con una sonrisa que, para venir de ella, resultaba bastante vehemente, y exclamó: «Oh, Ambrose, he mantenido una charla tan agradable con el doctor Lear. Dice que a menudo las muchachas de su edad se atontan y excitan, aunque yo estoy convencida de que eso nunca me ocurrió a mí, y que seguro que ella volverá a casa antes del anochecer. Sin embargo, creo que sería mejor que la apartáramos de la señorita Primrose. Por una parte, ya he aprendido bastante. No hay nadie que modele figuras más bonitas con mantequilla, de manera que creo que podríamos celebrar un baile en su honor antes del invierno. Así, si usted me disculpa, doctor Lear, tengo un par de asuntos que atender». Y se marchó diligentemente a revisar el ajuar de Moonlove, que, de acuerdo con las costumbres de las madres de Dorimer, había estado acumulando desde el nacimiento de su hija con encajes, terciopelos y brocados. No sin razón, dama Yasmín era considerada la mujer más tonta de Entre Brumas. Además, la proverbial falta de imaginación de los entrebrumenses y su incapacidad para experimentar emociones adultas se sublimaban en ella en una especie de imbecilidad afectiva generalizada. Está medio lela la señora. De modo que Miss Ambrose se quedó a solas con Endymion Lear, y a pesar de que nunca le había gustado a aquel hombre, se alegró mucho de tener la oportunidad de consultarle. Es decir, que hasta el momento lo que he leído han mostrado a las mujeres en esta historia pues bastante o como Yasmín, medio estúpida, o como esta Marigold, que es como muy fría y distante, o digamos que no las han pintado de forma muy bonita, lo cual me sorprende porque la historia la escribe una mujer. Entonces, bueno, hay una que es un ama de llaves, como una ama de llaves barra niñera, que sí tiene una forma de ser un poco más, ¿cómo decirlo? De
De aquí yo me las sé todas y todos son una bola de pendejos los demás. Pero pues, nomás una. Veamos qué más nos trae. Lear dijo con solemnidad cuando su esposa salió de la habitación. Hay cosas muy extrañas que están sucediendo en la academia. Cosas muy extrañas. ¿De verdad? Dijo el médico sorprendido. ¿Qué clase de cosas? Como si no supieras, hijo de puta. Miss Ambrose soltó una breve carcajada. No se trata de la clase de cosas, si es que mis sospechas son correctas, de las que a uno le guste hablar, incluso entre hombres. Pero puedo decirle, Lear, que aunque yo no sea lo que podría llamarse un hombre fantasioso, creo que si me hubiera quedado más tiempo en aquella casa, podría haber perdido el juicio. Todo este lugar apesta a... bueno, a nociva estupidez, y de hecho, yo, Ambrose Honeysuke, estuve viendo cosas ridículas. Endymion Lear pareció interesarse. ¿Qué tipo de cosas, Miss Ambrose? Oh, no vale la pena recordarlas, excepto por el hecho de que muestren los contagiosas que pueden resultar algunas veces las fantasías de las mujeres exaltadas. La verdad es que imaginé ver el retrato del duque Outbrow que hay en la sala del Senado, reflejado en la ventana. Y si yo creyera en estas cosas, bueno, algo estaría oliendo a chamusquina. La expresión de Endymion Lear era inescrutable. De antiguo se tiene noticia de ilusiones ópticas, Miss Ambrose, dijo con calma, incluso a los senadores. La vida puede gastarle una jugarreta. Ilusiones ópticas, ficciones legales, y así va el mundo. Ambrose Honeysuke gruñó. Le costaba admitir la manera ofensiva con la que aquel hombre expresaba las ideas. Pero él se sentía muy apesadumbrado y en extremo ansioso, y tenía la necesidad de confirmar o disipar sus temores, de modo que, ignorando el comentario despectivo, dijo con un suspiro lánguido: «De todas formas, eso es una pura nimiedad. Tengo grandes razones para pensar que mi hija Hablando sin rodeos, me temo que mi hija haya comido la fruta de las hadas». Endymion Lear se horrorizó y luego se rió con incredulidad. «Imposible, mi querido señor, eso es imposible. Su buena hija me comunicó que usted estaba muy inquieto por ella, pero permítame asegurarle que eso no es más que una idea malsana por su parte. Es un hecho imposible». «¿De verdad?», dijo Miss Ambrose, muy serio, y sacándose la zapatilla del bolsillo, se la alargó diciendo: «¿Y qué me dice de esto? Lo encontré en el salón de la señorita Krabappel. No tengo mucho de botánico, pero nunca he visto fresas de color violeta en Dorimer. Por todos los quesos de Dorimer. ¿Qué le pasa, hombre?». Lo que ocurría es que el doctor se había quedado lívido y contemplaba el dibujo de la zapatilla con los ojos inyectados de horror, como si se tratara de algún espantoso duende. Miss Ambrose interpretó esto como una confirmación de su propia teoría y emitió algo parecido a un gruñido. «No es tan imposible después de todo, ¿eh?», dijo tristemente. «Sí, mucho me temo que esa es la clase de género que le han dado de comer a mi pobre hija». Se le enrojecieron los ojos y apretando los puños exclamó: «Pero no es a ella a quien culpo. No tardaré en poner al descubierto ese avispero y sacaré a esa vieja y tonta mujer por su propia puerta, por las manzanas doradas del oeste. Yo...». Endymion Lear en aquel momento ya había recuperado su compostura, por lo menos externamente. ¿Se está usted refiriendo a la señorita Primrose Krabappel?», preguntó con su voz habitual. «Sí, la señorita Primrose Krabappel», bramó Miss Ambrose, «esa absurda, descerebrada, vieja obscena». Sí, lo interrumpió el médico con amistosa impaciencia. «Yo me atrevería a decir que ella es todo eso y mucho más, pero, de todas maneras, no la creo capaz de haberle dado a su hija lo que usted cree. Admito que me asusté cuando me mostró esta zapatilla. Al contrario que usted, yo sí tengo algo de botánico, y lo cierto es que nunca he visto una fresa como esta en Dorimer. Pero, al fin y al cabo, eso no demuestra que crezca más allá de las colinas. Existen muchas frutas extrañas que se encuentran en las islas de las especias o en los oasis del desierto de Amber, ya que sus propios barcos
Miss Ambrose las traen en ocasiones. A las señoritas de entre brumas no les faltan las frutas o las flores exóticas para reproducirlas en sus bordados. No, no. Se encuentra usted un poco trastornado esta tarde. De no ser así, no permitiría que le pasara por la cabeza si la sombra de sospechas absurdas como esa. Ambrose Honeysuke gruñó una vez más y dijo con cierta frialdad: no soy propenso a albergar absurdas sospechas sin fundamento, pero a veces se causan muchos daños si uno no se enfrenta a los hechos. ¿Cómo puede explicarse que mi hija saliera huyendo como una posesa justo hacia el oeste? Además, según me dijo Prunella Chanticleer, ella había ingerido cierta sustancia y soy lo bastante viejo como para recordar la gran sequía, de modo que recuerdo el perfume del mal, por decirlo así, y está sucediendo algo muy extraño en esa academia. ¿Prunella Chanticleer ha dicho?, inquirió Endymion Lear, poniendo énfasis en el apellido y con una expresión bastante enigmática en los ojos. Pareció que Miss Ambrose se sorprendía. Sí, Prunella Chanticleer, su compañera de escuela e íntima amiga. Los Chanticleer son una gente bastante curiosa, dijo el doctor secamente. ¿Sabe que Ranulph Chanticleer ha hecho lo mismo que lo que usted sospecha que le ha hecho a su hija? Miss Ambrose se quedó boquiabierto. La verdad es que Ranulph siempre había sido un muchacho extraño y bastante desagradable, y además estaba aquel horroroso episodio con el queso Mongrass en la cena de la hermandad. Pero de ahí a que hubiera comido la fruta de las hadas, ¿está seguro, de verdad?, inquirió entrecortadamente. Endymion Lear asintió con la cabeza. Uno de los peores casos que he visto. Ah, pero tú le dijiste a mi Nathaniel que no lo había comido. ¿Y lo sabe Nathaniel? De nuevo, Endymion volvió a sentir con un gesto. Una oleada de justificada indignación recorrió a Miss Ambrose. Los Honeysuke eran una familia absolutamente tan antigua y honorable como los Chanticleer, y por el contrario, ahí estaba él, dispuesto a empañar su blasón para siempre, dispuesto a que el pregonero anunciara a los cuatro vientos su desgracia en la plaza del mercado, a sacrificar el dinero, la posición, el orgullo familiar, todo por el bien de la comunidad, mientras que el único pensamiento de Nathaniel, y por ende del alcalde, era el de salvaguardar su cabeza, escondiéndola en el aparador. Miss Ambrose, continuó Endymion Lear, con una voz grave e imponente. Si lo que usted teme sobre su hija fuera cierto, entonces es a Miss Nathaniel a quien hay que culpar. No, escúcheme. Mire qué pinche viejo cizañoso, dijo cuando su interlocutor alzó la mano en señal de protesta. Da la casualidad que sé que hace algunos meses Munchausen le advirtió al alcalde sobre el alarmante aumento que se había producido en Entrebrumas en el consumo de cierto producto, y sé que esto es cierto debido a mi ejercicio profesional en las zonas menos refinadas de la ciudad. Créame, ustedes, los senadores, cometen un gran error al ignorar lo que sucede en las clases marginales. Las cosas repugnantes saben cómo no quedarse siempre en el fondo. Ya me entiende. Si uno remueve el agua de la charca, el lodo aflora a la superficie. De cualquier forma, Miss Nathaniel fue avisado, pero no adoptó ninguna medida. Endymion se calló unos instantes y clavó sus escrutadores ojos en Miss Ambrose. Añadió: ¿Nunca le pareció al alcalde un individuo bastante curioso? Nunca, respondió Miss Ambrose con frialdad. ¿Qué está insinuando Lear? El médico se encogió ligeramente de hombros. Bueno, es usted quien ha transformado el ejemplo en insinuaciones. Miss Nathaniel es un hombre angustiado, y una mala conciencia es el mejor fermento para las fantasías. Si un hombre prueba la fruta de las hadas en alguna ocasión, nunca vuelve a ser el mismo. Algunas veces me he preguntado si él cuando era joven... Cierra la boca, Lear, exclamó Miss Ambrose, irritado. El alcalde es un gran amigo mío, y lo que es más, mi primo segundo. No hay nada malo en él. Pero, ¿era eso cierto? Unas horas antes, Miss Ambrose se habría reído al negar cualquier insinuación contraria, pero ahora su propia hija. ¡Buah! Sí, la verdad es que Nathaniel siempre había sido un individuo muy extraño, susceptible, irascible, voluble.
Un enjambre de pequeños recuerdos, dormidos hasta entonces, zumbaba alrededor de la cabeza de Ambrose Honeysuck. Acciones irracionales, observaciones ambiguas y, en particular, una tarde hace años y años, cuando eran unos muchachos, el rostro de Nat al escuchar el sonido fantasmagórico de un viejo laúd. La mirada de su primo era como la que hoy tenía Moonlove. No iba a empezar a sospechar de todos, en especial de su mejor amigo. De modo que soslayó el tema de Miss Nathaniel y preguntó a Endymion Lear sobre los efectos que tenía en el organismo la fruta de las hadas y si, realmente, no había ninguna esperanza de hallar un antídoto. El médico procedió a aplicar su proverbial ungüento, un bálsamo que variaba dependiendo de cada paciente que lo requiriese. En la mayoría de los casos, lo cierto es que no había cura, pero cuando el contaminado era un Honeysuke y, en consecuencia, nacido con una mente sana en un cuerpo sano, todas las razones apuntaban a esperar que ningún veneno fuera lo suficientemente poderoso como para mirar tal constitución. Sí, pero suponga que mi hija ha atravesado ya la frontera, dijo Miss Ambrose. Endymion Lear se encogió ligeramente de hombros y contestó: en ese caso, naturalmente, no hay nada más que pueda hacerse. El afligido padre dio un profundo suspiro, se recostó cansinamente en la silla y ambos permanecieron en silencio unos minutos. Sombría y desesperadamente, la mente de Miss Ambrose vagó por los acontecimientos del día, y finalmente se concentró, como suele ocurrirle a una mente cansada, en lo menos importante, la sustancia roja que había advertido filtrándose por el ataúd cuando se vieron obligados a detenerse en la puerta occidental por la procesión fúnebre. ¿Sangran los muertos, Lear?, dijo repentinamente. Endymion Lear saltó de la silla como si le hubieran disparado un tiro. Primero se puso blanco y rojo, a continuación. ¿Qué? Tartamudeó. ¿Qué quiere dar a entender con esa pregunta? Estaba claro. Una violenta emoción había paralizado al médico. Por las urbes de Santa Brígida, exclamó Miss Ambrose con irritación, por la cosecha de las almas. ¿Qué le pasa ahora, Lear? Puede que haya sido una pregunta tonta, pero era bastante inofensiva. Tuvimos que detenernos por una procesión fúnebre esta tarde en la puerta occidental, y creí ver un líquido rojo filtrándose por el ataúd. Pero por las damas blancas de los campos he visto tantas cosas extrañas hoy que ya no confío en mis propios ojos. Estas palabras restablecieron completamente el buen humor del doctor. Echó hacia atrás la cabeza con un rápido movimiento y se rió hasta que las lágrimas le corrieron por las mejillas. Caramba, gorjeó. Ha sido una pregunta tan espeluznante que me ha dado un buen susto. Debido a la ignorancia deplorable de este país, mis pacientes suelen preguntarme las cosas más extrañas, pero esta supera cualquiera de la que he oído hasta ahora. ¿Sangran los muertos? ¿Vuelan los cerdos? Ja. Al ver que Miss Ambrose estaba empezando a mostrarse tenso y ofendido, moderó su alborozo y añadió: Bueno, a un hombre que ha sido puesto tan a prueba como usted hoy, bien puede disculpársele que tenga alucinaciones. Resulta increíble que cosas extrañas imaginamos ver cuando estamos trastornados por una poderosa emoción. Y ahora debo marcharme. Nacimiento y muerte, Miss Ambrose. Dos cosas que no esperan por nadie, ni siquiera por los senadores. Por eso debo marcharme y ayudar a los pequeños entrebrunenses a llegar a este mundo y a los ancianos a abandonarlo. Mientras tanto, no pierda la esperanza. En cualquier momento es posible que algún buen soldado de Munchausen llegue galopando llevando a su pequeña en el caballo. Y aun en el caso de que ella haya comido lo que usted se teme, me sorprenderé mucho si una Honeysuke no es capaz, con la ayuda del tiempo y los cuidados de vencer todos los efectos de esta repugnante porquería, y crecer hasta convertirse en una sensata mujer, como su madre. No. Si es como su madre, ya valió. Y con estas tópicas palabras de aliento, se marchó con presteza a ocuparse de sus asuntos. Miss Ambrose pasó una tarde de lo más penosa.
Por una parte, sus oídos estaban alertas a cualquier sonido de cascos de caballo, a cualquier llamada a la puerta principal, por si acaso le anunciaban alguna noticia de Moonlove, y por otra parte, hacía todo lo posible para no oír el parloteo incesante de dama Yasmín. Ambrose, me gustaría que recordaras a los empleados que se limpiaran los zapatos al entrar. ¿Has olvidado que me prometiste que tendríamos una puerta separada para la bodega? Lo tengo por escrito. Qué agradable es saber que no le ocurre nada grave a Moonlove, ¿verdad? No se me habría pasado esta tarde si ese amable doctor no me lo hubiera explicado todo. ¿Cómo pudiste, Ambrose, salir huyendo tú también y dejarme en aquel estado sin ni siquiera ir a buscar mi frasco de sales? Sinceramente, creo que los hombres sois muy crueles. ¿Y qué granuja es esa Moonlove para salir corriendo así? Me pregunto, ¿cuándo la encontrarán y la traerán a casa? Será bonito tenerla en casa este invierno, ¿no? Es una pena que Ranulph Chanticleer no sea un poco mayor. Sería una buena pareja para ella, ¿no? Aunque supongo que Florian Ballbridge es el candidato ideal. Además de rico, tiene casi la misma edad que Moonlove. ¿Crees que Marigold, Grimsweet y las demás se habrían escandalizado por la manera tan salvaje en que ha echado a correr? Como dijo el doctor Lear, a su manera tan pintoresca, las muchachas siempre serán muchachas. Oh, Ambrose, ¿recuerdas mi tafetán de color venado, bordado con estrellas y no me olvides? Lo tengo en mi arcón de novia. Creo que mandaré que lo preparen para Moonlove. Ay, señor, me está cayendo bien gorda. No hay nada como las sedas antiguas, ni como los antiguos tintes. No tenía rosaduras, ni se empleaban resinas en ellos. ¿Recuerdas mi tafetán de color venado, verdad? Pero su marido ya no podía soportarlo más. Se puso en pie de un salto y gritó con rudeza: «Te daré un puñado de síes y noes, y eso te mantendrá entretenida el resto de la tarde, clasificándolos y prendiéndolos en tus preguntas. Me marcho». Se iría a ver a Nat. Es posible que éste no fuera un alcalde muy eficiente, pero era su mejor amigo y necesitaba su apoyo. Sí, si se supiera algo de Moonlove, estaré en casa de los Chanticleer. Házmelo saber enseguida, le dijo girando la cabeza para mirarla mientras se apresuraba a salir de la habitación. Deseaba charlar con Nat. No es que tuviera ninguna fe en sus opiniones, pero su amigo podría darle lo que necesitaba. Y dejando de lado todo lo demás, sería un consuelo hablar con alguien que estaba en el mismo barco que él, es decir, si eran ciertos los chismes que había pregonado Endymion Lear. Pero fueran ciertos o no, Lear era un sujeto de mal gusto que no tenía derecho de divulgar un secreto profesional. De tal manera, los acontecimientos del día se habían apoderado de su mente, que Miles Ambrose estaba seguro de que los encontraría planeando sobre los Chanticleer, pero estaba dispuesto a ser magnánimo y a asegurarse de asegurarle al atormentado Nathaniel que, aunque en su calidad de alcalde era posible que hubiera sido un poco blando y negligente, en justicia él no podía hacerle responsable del suceso tan terrible que había tenido lugar. Pero se olvidaba del abismo que separaba a los magistrados de la población restante. Probablemente aquella noche no se hablaría de otra cosa en todas las cocinas, las tabernas y los salones de los comerciantes que de la carrera detrás de su querida pequeña, la señorita Honeysuke, que había dado su venerado padre por la tarde, y de las partidas de guardias que estaban batiendo el país para hallarla, sin mencionar las terribles sospechas de la causa de su huida que él mismo le había confiado a Munchausen. Mas ni una palabra de todo el asunto había llegado a oídos de los otros magistrados. Por eso, al franquear el umbral del hogar de los Chanticleer, Miles Ambrose escuchó un alborozo de carcajadas que provenían del salón. Los Vigil estaban pasando allí la tarde, y toda la fiesta consistía en intentar cazar una palomilla, tratando de golpearla con los pañuelos del bolsillo, tropezándose con el mobiliario y fingiendo, cada uno con más ímpetu que los demás, estar practicando el antiguo arte de la caza del ciervo. «Ven y únete a la fiesta, Ambrose», exclamó Miss Nathaniel, sonrojado por el esfuerzo y las carcajadas.
Pero él se sulfuró. Vosotros, despiadados imbéciles, bramó. Los cazadores de palomillas se detuvieron anonadados. Gatos escaldados, ¿qué te pasa? Exclamó Miss Nathaniel. La caza del ciervo, según se dice, fue un deporte real. Incluso los Honisuke podían rebajarse a practicarlo. ¿Es que los Honisuke no consideran que una palomilla es un ciervo, Ambrose? Se reía Polidor Vigil. Pero aquella tarde la vieja broma parecía haber perdido su efecto. Nathaniel, dijo Miss Ambrose solemnemente, la maldición de nuestro país ha caído sobre ti y sobre mí, y tú te dedicas a cazar palomillas. Maldición. Era una de las palabras que siempre habían asustado al alcalde. Tanto le desagradaba que incluso evitaba aquellas palabras semejantes por el sonido y había obligado a Dama Marigold a que despidiera a una fregona simplemente porque su nombre era Kirsty. Que suena parecido a maldición en inglés. Por tanto, las palabras de su amigo le provocaron una violenta irritación nerviosa. Retira eso, Ambrose, retíralo, rugió. Habla por ti mismo. Nada de eso ha caído sobre mí. Te equivocas, Nathaniel, dijo con severidad Miss Ambrose. Tengo muy buenas razones para creer que a Moonlove le ha sobrevenido la misma enfermedad que a Ranulph y... Mientes, gritó el alcalde. Y en ambos casos, continuó Miss Ambrose, sin detenerse, la causa de la enfermedad ha sido la fruta de las hadas. Dama Dreamsweet Vigil dio un grito ahogado. Dama Marigold enrojeció como un tomate, y Miss Polidor exclamó, profundamente alarmado. Por la Vía Láctea, Ambrose, estás yendo un poco demasiado lejos, aun en el caso de que no hubiera damas presentes. No, Polidor. Vienen tiempos en los que incluso las damas tendrán que enfrentarse a los hechos. Ante ti estás viendo a dos hombres deshonrados, Nathaniel y yo mismo. Una de nuestras leyes establece que en el país de Dorimer cada miembro de una familia será el único dueño de sus propiedades y que nada será compartido, excepto la desgracia. Y pronto tú y también tu familia, Polidor, compartiréis esa propiedad. Es posible que todos vosotros lo hagáis. Cada uno de nosotros está amenazado en lo que nos es más preciado, y nuestro ciudadano al mando cazando palomillas. No, Nathaniel, continuó irritado, elevando la voz. No hace falta que me fulmines con la mirada y me gruñas. Creo que tú, como alcalde de la ciudad, eres el responsable de lo que ha ocurrido hoy, y por el sol, la luna y las estrellas, bramó Miss Nathaniel. ¿Qué? Me perdí, perdón. No tengo ni la más remota idea de lo que ha ocurrido hoy, pero sea lo que sea, sé muy bien que no soy el responsable. ¿Lo fuiste tú acaso el año pasado cuando la perrita de la anciana mamá Piepowder mordisqueó las ligas de la mascota del viejo Matt, bordadas por la primera novia de este, y cuando... Desgraciado llorón payaso imbécil, papanatas criminal, sí, criminal, repito. A cada palabra el tono de Miss Ambrose se iba haciendo más fuerte. ¿Quién era el que estaba al tanto de la propagación de una sustancia diabólica y no adoptó ninguna medida para frenarla? ¿Quién, cuyo propio hijo la ha comido? Por la cosecha de las almas, incluso tú puedes haberla comido por lo que sé. Silencio, mal hablado, presuntuoso y descerebrado charlatán. Tú, loca cotorra, hijo de hada, le escupió el alcalde. Y así siguieron, discutiendo acaloradamente, haciendo todo lo posible para destruir en unos minutos el entramado, levantando durante años la camaradería y mutua confianza. Y el final de todo fue cuando el alcalde señaló la puerta y con voz temblorosa de ira le dijo a Miss Ambrose que abandonara su casa y que nunca volviera a entrar en ella. Madres.